El fin de semana estuve en un parque de agua con mi hijo que tenía muchos toboganes y cuando yo me iba a lanzar de uno de ellos, empecé a sentir mucho miedo y empecé a pensar muchas cosas mientras hacía la fila, como será que yo sí soy capaz, pero qué es lo que está pasando, si yo ya me he lanzado de estos toboganes antes. Bueno, mi cabeza rondaba y rondaba, pero pues mi hijo estaba tan emocionado de lanzarse conmigo que, ¿cómo le voy a decir que no, verdad? Entonces, cuando yo me lanzo, me siento ahí y espero que el bombillito cambie, ¿no? Ese bombillito de la vida que siempre nos dice cuándo debemos parar y continuar. En rojo, mucha ansiedad de parte mía, me sentía angustiada, mi corazón se pone a mil, empiezo yo a temblar y me pregunto constantemente, pero ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué estoy así? Y de un momento a otro me sale el bombillo verde y mi hijo me dice, mami, ya, go, go. Pues yo me lanzo y en todo ese recorrido del tobogán, yo sentía mucho miedo, sentía angustia, se me pasaban tantas cosas en la cabeza como mi hijo se va a salir, me voy a morir, qué es lo que está pasando, porque eso va tan rápido. Me empecé a voltear, o sea, como que me empezaron a pasar tantas cosas que nunca me habían pasado. Y, y luego, entre una, dos, tres lanzadas, no lo hacía mejor, porque es como si cada vez el miedo me abrazara más y más. Hasta que como en la cuarta vez que me lancé del tobogán, pensé, pues pucha, esto es como en la vida. Cada vez que uno se lanza del tobogán, uno se da cuenta que está empezando como un nuevo proyecto y cuando uno empieza esos proyectos los empieza con mucho miedo y muchas inseguridades, donde la mente constantemente nos está rodeando y nos está diciendo un montón de cosas de cómo deberíamos hacer y cuando estamos en ese proceso y cuando nos hemos lanzado para la elaboración de todo lo que estamos construyendo, hay mucha inseguridad. Y todos los pensamientos son catastróficos. Es lo peor que puede pasar, cómo voy a fallar, cómo no va a funcionar, no voy a ser capaz, no lo voy a lograr, eso está muy feo. Ese autocastigo constante que simplemente nace de nuestro miedo. Y pude descubrir que el miedo tiene un secreto muy grande y es que nosotros le hemos entregado el poder a los demás y que el secreto es descubrir que nosotros somos miedosos porque estamos constantemente pensando en lo que las otras personas pueden pensar acerca de nosotros o también por cómo nos pueden hacer daño esas personas a nosotros. Y cuando descubrimos ese secreto, comprendemos que ese poder que le hemos entregado al otro es insignificativo. Y cuando me refiero al poder que le hemos entregado al otro, hago hincapié al referirme que hemos creído que esa persona puede tener el derecho de decidir por nosotros, que cada vez que tenemos una idea y se la compartimos a esa persona, la hacemos o no la hacemos y depende de la opinión del otro, tanto en la elaboración de proyectos como en el lanzamiento de ideas y demás. Siempre estamos pensando en qué dirán los otros y cómo podrán ellos influenciar en nuestra propia vida. Pero al recorrido de la vida nos vamos dando cuenta que las únicas personas que somos expertas y dueñas y sabemos con maestría lo que estamos haciendo somos nosotros. Y que por más que nos dé miedo lanzarnos por esa inseguridad de pensar si está bien o está mal, lo único que nos va a llevar es crear proyectos completamente tambaleados, que nunca nos van a llegar como que esa abundancia que estamos esperando porque los cimientos son la inseguridad y el miedo. Y ese miedo desencadena un montón de emociones como la desconfianza, la deshonestidad, el acelere, el control, la impulsión. Y todo esto juega un rol muy importante en nuestra vida porque es así como nosotros la guiamos, la llevamos con mucho miedo. Nos lanzamos en ese tobogán con mucho miedo pensando que muchas cosas malas nos van a pasar. Y por esto a veces las cosas se desintonizan, se dañan en el camino porque perdemos el propósito. Y cuando perdemos el propósito de lo que estamos haciendo por miedo e inseguridad, entonces todo empieza a cambiar.
Entonces ya el propósito no es entregarle algo que le faltaba al mundo porque veo que aquí hay un hueco que yo le puedo entregar a la sociedad, sino es como que empiezo a preguntar y a corroborar si eso que yo estoy haciendo es correcto y si es necesario, cuando dentro de mí eso sí está. Entonces empiezo a entregarle mis ideas a las demás personas y olvido cuál fue mi real propósito desde el inicio. Así que todo lo opuesto para empezar tu proyecto y lanzarte a hacer todo lo que tú anhelas en tu vida para vencer el miedo, es importante que tú tengas en cuenta el propósito de lo que tú estás haciendo y recuerdes que todo lo que tú has construido y has tenido en tu mente ha sido con base del amor, de tu propia intuición para construir eso que tú tanto has creído que el mundo necesita. Solo tú puedes saber lo que estás construyendo y cómo lo estás haciendo y el propósito que está por detrás. Y lo importante es que tú siempre recuerdes el propósito de todo lo que haces, porque todo lo que hacemos tiene un propósito base. Y ese propósito nace desde tu propia idea de ver que la sociedad necesita algo para mejorar. Y solo tú lo puedes hacer, nadie más. Así que confía y cree 100% en ti. Saca esas agallas para poder entregarle al mundo eso de lo que estás hecho. Lanzarte puede ocasionar mucho miedo por el que dirán, pero si tú tapas tus oídos y te dejas ahogar por el agua, literal, o te metes en el agua, vas a escuchar solo los sonidos de tu corazón y vas a escuchar el bombeado de tu intuición que te dice qué es lo que tienes que hacer y cómo lo debes hacer. Lánzate para que puedas comprender todos los secretos que realmente habitan dentro de ti, todas esas bellezas que tú tienes que entregarle al mundo. No mires tanto al vecino, no te compares. Crea lo que tú tanto deseas, porque en ti siempre está la respuesta y la gente te necesita así como tú eres, porque eso que tú le puedes dar con tu sello, con tu emblema, nadie más lo puede hacer, nadie más que tú. Así que entrégaselo, deja el miedo, confía y mantén siempre presente tu propósito. El secreto está en reconocer y saber quién eres. Cuando tú sabes quién eres, vences el amor, vences el miedo, perdón. Cuando tú sabes quién eres, vences el miedo, porque es así como descubres que el amor propio y tu autoconocimiento es lo que te va a llevar hacia donde tú tanto deseas. Así que no los pienses tanto y empieza a trabajar. Y tú sabes por dónde empezar. Si has pensado en alguien mientras has escuchado en este audio, por favor no dudes en compartírselo. Gracias por escucharme. Mi nombre es Angie Pérez y para saber más de mí me encuentras en mis redes sociales, en Instagram, TikTok y YouTube como Angie Pérez Vargas y en mi página web donde conocerás y sabrás más acerca de mí, www.angieperezvargas.com. Te mando un abrazo y que tengas una excelente semana. Chao.